Un problema clásico de diferenciación implícita es este, cuando tenemos que y es igual a x elevado a la x, y entonces definir cuál es la derivada de y con respecto a x. Y cuando ven esto de x elevado a la x, como esta potencia no es una constante, pues no se sabe qué regla de potencias elegir. El truco aquí es bastante simple, es realizar el logaritmo natural en ambos lados de esta igualdad, y esto lo desarrollaremos un poquito más adelante en el video. Si sacan el logaritmo natural de ambos lados de esta ecuación, vamos a tener logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la x. Ahora nuestra regla de potencias, o las reglas del logaritmo natural, nos dice que si tengo algo elevado a otro algo, va a ser equivalente a, voy a reescribir este logaritmo natural de x a la x como x por el logaritmo natural de x. Así que vamos a reescribir todo esto de nuevo. Al tomar el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, logaritmo natural de y igual, ahora x logaritmo natural de x. Y ahora podemos tomar la derivada con respecto a x en ambos lados de esta ecuación. Aquí en ambos lados. Y ahora vamos a aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que ¿cuál es la derivada de esto con respecto a x? Pues va a ser la derivada de nuestra función interna con respecto a x. Es una diferenciación implícita de y con respecto a x, multiplicada por la derivada de todo esto con respecto a esta función interna. Por ejemplo, el logaritmo natural de x es 1 entre x, así que el logaritmo natural de y va a ser 1 entre y. El logaritmo natural de y con respecto a y va a ser 1 entre y. Y esto es igual a la derivada de esto, que es la regla del producto, y que voy a cambiar colores aquí arbitrariamente. Es la derivada del primer término, 1, por el segundo término, logaritmo natural de x, más la derivada del segundo término, que es 1 entre x, por el primer término, que es x. Y así tenemos de y con respecto a x, multiplicado por 1 entre y, que es igual al logaritmo natural de x, más x entre x, es 1, más 1. Y ahora multiplicamos ambos lados por y nos queda la derivada de y con respecto a x es igual a y por el logaritmo natural de x más 1. Y si no les gusta esta y aquí, se puede hacer la sustitución, ya que y es igual a x elevado a la x. Así que podemos sustituir esto, derivada de y con respecto a x es igual a x elevado a la x multiplicado por logaritmo natural de x más 1. Y ese es un problema bastante divertido de realizar. Y a veces lo ponen como un problema con truco o como un problema extra para realizar. Pero nos han dado un problema todavía más difícil. Y es lo que vamos a realizar a continuación. Pero les quise mostrar este problema resuelto primero porque nos da las herramientas básicas para resolver el siguiente. Así que este problema difícil que vamos a resolver es este. El problema es y es igual a x elevado a la x a su vez elevado a la x. Así que tenemos que encontrar la derivada de y con respecto a x. Bueno, para resolver esto dijimos que vamos a usar las mismas herramientas que vimos en el ejemplo anterior. Usar el logaritmo natural en ambos lados para descomponer este problema y dejarlo en términos con los que podemos trabajar. Así que vamos a usar la regla del producto. Hacemos el logaritmo natural en ambos lados de esta ecuación, igual que la vez pasada. Logaritmo natural de y, que es igual al logaritmo natural de x elevado a la x a la x. Así que aplicamos esto y podemos reescribirlo como x a la x multiplicado por el logaritmo natural de x. Ahora, nuestra expresión queda simplificada como el logaritmo natural de y, que es igual a x a la x por el logaritmo natural de x. Pero aún tenemos esta x a la x aquí, medio feita, ya que no sabemos una forma fácil para hacer la derivada de esta parte. Pero me acabo de dar cuenta que ya antes en este video he resuelto cuál es la derivada de x a la x. Así que lo puedo simplemente sustituir, aunque podría también aplicar de nuevo el logaritmo natural de todo esto, pero eso ya lo hice antes. De hecho, lo vemos y aquí está. Es esto de acá. Así que simplemente nos acordamos de esto y lo sustituimos aquí.
Vamos a resolver entonces nuestro problema. Y fíjense, curiosamente ya habíamos resuelto esto con anticipación. Es un beneficio extra de haber hecho este ejemplo previo. Aunque como les digo, podríamos seguir aplicando el logaritmo natural en ambos lados, aunque sería quizás un poquito complicado. Pero ya tenemos esto, así que pues para qué complicarnos más la vida. Tomamos la derivada en ambos lados de la ecuación con respecto a x y la derivada con respecto a x de esto. Esto lo tachamos. La derivada de esto con respecto a x, la derivada del logaritmo natural de y con respecto a y, 1 entre y, multiplicado por la derivada de y con respecto a x, de y con respecto a x, la regla de la cadena. Y todo esto va a ser igual a la derivada del primer término multiplicado por el segundo término. No, bueno, lo voy a escribir para no obviar pasos aquí. Derivada con respecto a x del primer término, x a la x, multiplicado por el logaritmo natural de x, más la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, multiplicado por x a la x. Vamos a resolver esto. ¿Cuál es la derivada de x a la x? Bueno, eso es lo que ya resolvimos anteriormente aquí. Es x a la x por el logaritmo natural de x más 1. Lo escribimos aquí. Vamos a hacerlo en otro color. Esto de aquí, se me olvidó que era. Ok. X a la x, logaritmo natural de x más 1. X a la x por el logaritmo natural de x más 1. Y lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Y vamos a sumarle esto, la derivada del logaritmo natural de x, que esto es bastante directo, 1 entre x, multiplicado por x a la x. X a la x. Y por supuesto, el lado izquierdo de la ecuación es 1 entre y de x. Multiplicamos ambos lados de esta ecuación por y. Nos queda dy entre dx, o dy con respecto a x, es igual a y multiplicado por todo esto. X a la x por el logaritmo natural de x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 entre x por x elevado a la x. Pero esto de aquí es x a la menos 1. Así que podemos reescribir todo esto como x a la x menos 1. Si no les gusta esta y, podemos sustituirla por lo que tenemos aquí. Ya sabemos que y es igual a x elevado a la x a la x. Así que nuestra solución final para este problema, que por un lado pareciera muy sencillo, pero cuando nos damos cuenta de lo que implica se nos hace muy complicado, nos queda como la derivada de y con respecto a x igual a y, que y es esto, lo sustituimos, x elevado a la x multiplicado por todo esto. Lo voy a poner en otro color. Multiplicado por x a la x por el logaritmo natural de x más 1 por logaritmo natural de x más x elevado a la x menos 1. Así que bueno, ¿quién lo hubiera dicho? A veces las matemáticas son muy elegantes. Cuando hacen la derivada de algo obtienen un resultado muy bonito, como la derivada del logaritmo natural, que si fuera el logaritmo natural de x, el resultado es 1 entre x, que es bastante simple y elegante. Pero a veces tratamos de hacer la operación de algo que luce bastante sencillo y obtenemos este tipo de resultados medio locos. Pero bueno, este fue un problema bastante interesante.